primer lugar, bueno, les agradezco mucho a la universidad y a Acadime por este espacio. Y la verdad que me quedé re sorprendido con la presentación, los felicito por el trabajo que están haciendo, me parece que es súper interesante que todo se unifique y que sea patrimonio de Argentina, así que te felicito, la verdad que muy bueno. A ver, sí. Bueno, la idea era contarle un poco sobre... ¿Se puede apagar estas dos? Contarles un poquito de todo lo que es las nuevas tecnologías aplicadas al diagnóstico y cómo eso encaja al sistema de salud, ¿no? En realidad, en la jornada de APS, entonces es importante que todas las nuevas tecnologías puedan ser aplicadas a un sistema de salud. Y no solo es una cuestión de costo, de accesibilidad, de un montón de motivos para que una tecnología pueda ser incorporada por el sistema de salud, que eso es lo más importante porque asegura que sea para todos. Entonces, bueno, ya mucha gente acá, sobre todo los socios de Acadime, conocen muy bien, hay un montón de prácticas que son las clásicas de rutina y que esto es lo que debería apuntar todo, ¿no? De que todo sea común y que sea para todos. Y se incorporó lo que es biología molecular. La biología molecular estudia principales cuatro macromoléculas. Hoy nos vamos a concentrar solo en dos, en proteínas y ácidos nucleicos. Las otras dos tienen que ver más con patologías que por una deficiencia genética falta una enzima o falla una enzima y se producen depósitos de esas dos macromoléculas, los polisacáridos o lípidos, y generan la patología. Pero vamos a enfocarnos en las tecnologías nuevas que tienen que ver con proteínas y con ácido nucleico y cómo lograr de que estas nuevas tecnologías se puedan aplicar a un sistema de rutina diario. ¿Para dónde se apunta? ¿Acá? ¿Para ahí? Bueno. Bueno, entonces hablando en proteína pasa lo mismo. Hoy hay un montón de técnicas de rutina, análisis de hormona, antígenos, inmunohistoquímica, que se aplica en forma rutinaria. Pero aparece todo unas nuevas tecnologías que tienen que ver lo que es ómica, ¿no? Entonces en este caso sería proteómica, que es el estudio de muchas proteínas al mismo tiempo. Entonces ya se define, por ejemplo, lo que es un perfil de sangre. ¿Cómo puede ser un perfil de sangre de una persona que tiene tumor frente a una persona que no tiene un tumor? Y si eso puede ser un sistema de diagnóstico que permita predecir. Entonces empiezan a aparecer perfiles y entonces lo importante de esto es cuando uno ve, decir, bueno, la proteómica es estudiar mucha cantidad de proteínas al mismo tiempo. ¿Eso sirve para identificar nuevos marcadores o aplicarlo al diagnóstico? Y si lo vamos a aplicar al diagnóstico, ¿cómo lo podemos llevar a que sea un sistema de rutina? Voy a pasarlo medio rapidito, pero este es el sistema básico donde arrancó la proteómica, que es un gel bidimensional donde se separan primero las proteínas por el pH, o sea, las proteínas en un determinado pH pierden la carga, entonces dejan de ser migradas por una corriente eléctrica y después en otra dirección distinta se separan por tamaño, ¿sí? O en un gel por tamaño. Entonces eso permite separar las proteínas por dos condiciones, por pH y por tamaño, y permite hacer un perfil. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en la sangre tenemos un montón de proteínas, entonces es necesario hacer este tipo de geles de 2D para poder separarla. ¿Y esto por qué es importante? Porque los primeros perfiles fueron comparación de cómo es el perfil en una persona sana y una persona que tiene tumor, y ahí se empiezan a pescar cuáles son las proteínas que son distintas. Los sistemas, este es uno de los sistemas, que es espectrofotometría de masa, MALDI-TOF, que lo que hace simplemente es ionizar la muestra, no vamos a entrar mucho en detalle, es decir, la carga la rompe toda una matriz, se liberan las moléculas con carga y eso corre adentro de un tubo y ahí cae una corriente eléctrica, entonces las moléculas más chicas llegan primero y así sucesivamente. Entonces, estos perfiles que se generan son específicos de cada molécula. Es decir, cuándo aparecen las partículas y la cantidad de cada una de las partículas. Y eso ha permitido empezar a entender un poco los perfiles, qué proteínas son las que se pueden hacer. Inclusive, este sistema, MALDI-TOF, se utiliza hoy en día para hacer diagnóstico. Y este es uno de los ejemplos, me pareció interesante porque en la época de COVID se hizo este estudio para poder diferenciar
cuáles eran las proteínas que permitían predecir a aquellas personas que iban a desarrollar un evento adverso, una enfermedad severa al COVID versus a las personas que no. Y ellos encontraron que todas estas proteínas son predictivas de un problema severo de COVID. Entonces esto ya está en el diagnóstico. Como siempre, la herramienta clave en el diagnóstico es la ELISA. ¿Se escucha bien? Bien. Es la ELISA. La ELISA permite identificar, por ejemplo, un antígeno o un anticuerpo. El tema es cómo haces eso para que pueda ser masivo. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer sistemas de microarrays que permiten encontrar anticuerpos, es decir, se spotean en el microarray, están todas las proteínas de la sangre, y cuando se pega un anticuerpo, ahí se revela con otro anticuerpo, y ahí, de esa forma, podemos detectar que está el anticuerpo. O al revés, pegar todos los anticuerpos en un microarray y pegar los antígenos en forma específica. Entonces es una forma de hacer masivo un estudio de ELISA, que siempre es de una proteína. Con microarray lograron hacerlo como extensivo. También se utiliza mucho citometría de flujo. Este es el principio de una de las empresas Luminex, que es bastante conocida, donde lo que hacen es, le ponen unas perlas, le ponen el anticuerpo, se sigue haciendo el mismo ELISA, el anticuerpo reconoce el antígeno y un segundo anticuerpo con marca. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Es que para cada antígeno hay un tamaño específico de perla. Entonces, el tiempo que en el citómetro de flujo que pasa cada perla me permite a mí identificar cuál es el antígeno que aparece, ¿sí? Entonces, estos equipos tienen un lector de esta marca y de la perla. Ese es el principio que utiliza Luminex para hacer diagnóstico. La tecnología han ido avanzando, y esto es una de las últimas tecnologías que hoy existe, que es un sistema de ELISA llevado mucho más al extremo. Ahí está la marca, Simoa se llama así. Es un sistema, se llama ELISA digital, que lo que hace es perlas magnéticas. Luminex tenía perlas comunes, estas son perlas magnéticas, el principio es igual. Si está el antígeno, se pega el anticuerpo, se pega un anticuerpo secundario y con el sistema avidina-estreptovidina se termina acoplando una enzima. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Es que al ser perlas magnéticas, una vez que todo esto estas perlas se pusieron en conexión con la sangre, después se pasa por un sistema, aprovechando que son magnéticos, que se los divide en celdas individuales. Entonces, acá se muestra una foto, entonces entra una perla en cada uno de estos wells. ¿Y eso por qué es importante? Porque una vez que entraron esas perlas magnéticas en cada uno de esos wells, ahí recién se revela esta enzima, y si está pegado, se van a prender algunos puntos. Entonces, esto es para un único antígeno, este cassette. Entonces, una persona que tiene poco antígeno, se van a prender 3, pongamos. Aquel que tiene mucho antígeno, por ejemplo, prostático en la sangre, se prenden, por ejemplo, un montón más. Y eso es un sistema de cuantificación, porque se correlaciona cuántas perlas se prendieron, yo puedo saber cuántas perlas se prendieron, o sea, cuántas perlas tienen antígeno reconocido. Y ese es un sistema cuantitativo, por eso se llama digital, porque es 0-1, prendido o apagado. Entonces, cuántos prendidos, cuántos apagados, permite cuantificar. Otro sistema también que está funcionando es el sistema que se llama Olink, que lo que hace es, utiliza el sistema de anticuerpos para reconocer, pero para poder cuantificar, identificar, utiliza PCR. Mezclaron las dos cosas. Entonces lo que se hacen es, se ponen 2 anticuerpos distintos que pegan en 2 zonas distintas de un antígeno, y cada uno de estos anticuerpos, o sea, este es marrón y este es negro, con estos anticuerpos tienen una colita, un oligo pegado. Entonces cuando los anticuerpos reconocen el antígeno, por proximidad se juntan, se pone un linker y una ligasa y se genera una cadena nueva, ¿sí? Esta cadena nueva solo se genera cuando los 2 anticuerpos reconocen al antígeno, y a partir de esta nueva cadena se hace una PCR. Entonces es un sistema extremadamente sensible que permite detectar antígenos a muy bajo nivel en la sangre, y además también es un sistema que permite medir interacciones entre proteínas, porque si yo tengo 2 proteínas que se están pegando y pongo un anticuerpo para cada una de esas proteínas, también lo revela. Estas son las nuevas tecnologías que están apareciendo y que permiten la proteómica. La gran pregunta es cómo llevamos eso para que sea accesible, ¿no? O sea, ¿cuántas de estas
les son conocidas de lo que charlamos recién y cuántas se aplican acá en Argentina. Entonces ahí es donde creo que existe el gran reto. Hablemos rápidamente de ácidos nucleicos. Obviamente los ácidos nucleicos es todo lo que tiene que ver con ARN y ADN. Se pueden medir un montón de cosas. Vamos a pasarlo rápido a ver si logro respetar el tiempo. La técnica de base es siempre PCR, que es lo que permite de una molécula amplificar un montón de moléculas. Entonces todo lo que es ácido nucleico va a tener de base la PCR. Este es un esquema que me gusta mostrarlo mucho porque pasa lo mismo que en proteínas. Todas estas técnicas son técnicas más de rutina que se aplican bastante hoy en diagnóstico porque permiten estudiar pocos marcadores. Por ejemplo, en COVID, si uno quería estudiar solo SARS-CoV, podías utilizar un método de LAM, casetito, son fáciles de implementar, pero te contestan una pregunta: ¿tenés o no tenés COVID? Pero ¿qué pasa con un panel completo respiratorio donde tenés que estudiar 20 virus? Entonces ahí la cosa se empieza a complicar y ahí es donde aparecen las otras tecnologías, que es acá ya donde aparece la genómica, otra vez la ómica, que te permiten estudiar gran cantidad de biomarcadores al mismo tiempo, genes al mismo tiempo. Me voy a detener en dos cositas. Una es otra que conocen bastante, FilmArray, cómo logró utilizar una técnica de esto, lograr pasarla un poco para este lado y después explicarle 2 minutos lo que son los NGS como para que se entienda. Vamos a pasarla. Entonces, en este sentido, esta es la diferencia de lo que es secuenciación de Sanger versus NGS. NGS es secuenciación de Sanger de nueva generación. Hace lo mismo secuencia, pero le lograron la vuelta para poder secuenciar un montón. Entonces, secuenciación de Sanger, uno parte de un único fragmento, ¿sí?, que amplifica con 2' y lo que hace es, se amplifica, pero en la amplificación se pone dinucleótidos marcados. Y estos dinucleótidos sirven porque una vez que se copia por la Taq polimerasa uno de estos, se acabó la copia, no se sigue elongando. Entonces lo que sucede es que tenemos distintos tamaños, ¿no? No tenemos todo del mismo largo, sino que se van generando distintos tamaños a medida que aparece uno de estos marcados que bloquean la continuación. Y esto obviamente pasa por un capilar, que es como una especie de gelatina con poros, y obviamente los más chiquitos, hay un campo eléctrico, los más chiquitos pasan primero y los más grandes pasan después, y eso permite un perfil. Y ahí se tiene secuenciado. Lo que hicieron en NGS es decir, bueno, ¿cómo podemos llevar esto? Que analiza una cosa por vez, analizar todo un genoma completo. Y lo que hicieron es, en vez de un pedacito, tenés miles de pedacitos, por eso cuando lo ves en un gel es un manchado, es todo un manchado porque hay un montón. Lo que hicieron fue ponerles adaptadores. Entonces pegan un adaptador a cada uno de estos fragmentos, los adaptadores son distintos, y eso después se pega en un lugar específico adentro de una placa, formando un array. Entonces, cada uno de estos adaptadores va a ocupar un lugar específico y se van a hacer secuenciaciones en simultáneo. Entonces, todos estos fragmentos se van a ir secuenciando al mismo momento y la posición nos permite a nosotros saber cómo es la secuencia de lo que estamos trabajando. El uso de NGS es bastante para genómica en general, o sea, todo el genoma completo, pero también se ha utilizado en COVID para poder analizar al mismo tiempo casi 19.000 pacientes. ¿Por qué? Porque cada uno de estos es un paciente. Entonces, cada uno de estos es un paciente. Si tenía COVID, tenía el gene, por ejemplo, se pegaba y se secuenciaba el gene. Entonces, si había secuenciación, sabías que tenía el gene. Lo que permite, fíjense, el volumen de muestras, 19.000 por corrida. Entonces, por eso aparece lo que sería la genómica. Y esta, por último, simplemente para explicarles lo que ha podido hacer FilmArray para poder utilizar una técnica que permite analizar una única cosa, poder hacer un montón de estudios al mismo tiempo, y es High Resolution Melting, que aprovecha una característica del ADN. El ADN, cuando está doble cadena, absorbe fluoróforos, ¿sí?, colorantes. Y cuando subimos la temperatura llega un punto donde el ADN se rompe, se desnaturaliza. Y al denaturalizarse se libera ese colorante y se pierde la señal. Entonces, High Resolution Melting es la temperatura de melting a la cual se rompe ese
doble hélice. Y eso es característica de cada gen. El gen E, por ejemplo, de SARS-CoV tendrá una determinada temperatura a la cual se rompe, el gen N tendrá otra, entonces se representa en picos. Entonces yo tengo un pico acá del 79, tengo el gen E de SARS-CoV. Ahora se me prende es el gen de influenza A. Esa es la tecnología de High Resolution Melting. Pero el problema es que no puedo poner muchos picos. Entonces lo que hizo FilmArray lo que hizo es automatizar el sistema para dividir la muestra en un montón de wells y que se generan todas High Resolution Melting al mismo tiempo. Entonces hace 25 High Resolution Melting con la misma muestra. Entonces repite 25 veces el análisis para poder analizar los 25 virus que hace con pararrespiratorio. ¿Se entiende? Ahora, esto lo que les explico es para exactamente lo mismo que veníamos diciendo recién en proteómica. ¿Cómo hacemos otra vez para llevar todos estos sistemas nuevos al diagnóstico? Y es súper importante esto, porque hay un montón de patologías que hoy no podemos diagnosticar, no porque no existe la tecnología, ahora la hay, sino que no la podemos implementar. Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Y este cuadro lo que está enfocado a genómica, porque bueno, genómica hay muchos más tecnologías y hay mucho más conocimiento que proteómica. Pero bueno, simplemente lo que muestra este gráfico es muy pocos países tienen acceso completo a todas estas tecnologías genómicas. Y lo sorprendente es que el resto del mundo tiene muy poco acceso, y cuando se mira, este es el volumen del mercado el año anterior a pandemia, o sea, el 2019 son casi 30 billones de dólares el mercado genómico, y el 84% del mercado son esos países, ¿no? O sea, hay un problema de configuración de colores, pero el 84% corresponde a los verdecitos claros, ¿sí? Entonces esto está mostrando ese problema. Y para cerrar un poco, contarles qué hacemos nosotros, vamos con el chivo, pero un poco nuestro objetivo es tratar de que eso se pueda igualar y que el acceso sea para todos equivalente. Obviamente que es súper complicado, estamos peleando con grandes, pero el objetivo para eso, creamos nosotros nuestra propia tecnología, que incluye todo, desde software, reactivos y equipamientos. El sistema es basado en microarrays, todo propiedad nuestra, y se hizo siempre pensando con esto, ¿no? Con la idea es que el diagnóstico molecular genómico pueda ser implementado en cualquier lugar. Acá hay algunas características por las cuales... ¿Cómo venimos de tiempo? 2 minutos. Bueno, ya terminamos con esto. Lo que buscamos era que sea fácil de implementación en cualquier lado, no requiera un laboratorio ni grande infraestructura, ni recursos humanos altamente calificados, que sea flexible y escalable, o sea, que se pueda adaptar a la dinámica de cada laboratorio, pero también que tenga distintas opciones de hardware. Hoy tenemos nosotros un sistema primero modular, que la plataforma corre en 4 equipos individuales, 2 comunes, una centrífuga y un termociclador, pero también ahora estamos trabajando el sistema totalmente automatizado, que inclusive va a hacer todo lo que es extracción. Entonces la idea es tener las 2 opciones para cada uno de los laboratorios. Y una cosa importante es que nuestro sistema nos sirve para todo, tanto para farmacogenómica, enfermedades infecciosas y también enfermedades genéticas. Nosotros estamos en la FAM, tenemos 2 laboratorios, uno para I+D y otro para GMP, y los kits se terminan de producir en una planta de propiedad de Cromollón en Punta Alta, y obviamente que tiene toda la regulación de ANMAT. Simplemente para que conozcan, porque es súper importante con quienes trabajamos, para que vayan entendiendo cuáles son, con qué hospitales, farmas, con socios comerciales, y sobre todo siempre es importante la gente que soporta. Ganamos un subsidio del BID y también 2 del Ministerio de Producción. Y bueno, finalmente, así, 2 palabras, simplemente recordarles del proyecto de federalización que nos convoca con CADIME y UDPT, que el objetivo primordial de esto es, primero, poder capacitar en biología molecular y además poder capacitar a nuestra tecnología y que después se transforma en un servicio. Ese es el proyecto que nos convoca y por suerte contamos con el apoyo obviamente del Ministerio de Producción, con estos 2 subsidios. Desde el primero, el Soluciona nos permitió montar el laboratorio que está acá arriba, es donde se están capacitando, ya llevamos más de 20 laboratorios capacitados.
Y bueno, y el de nodos que va a permitir empezar a abrir nodos en el interior del país para poder esto hacerlo federal.